Cordial saludo, mi nombre es Jorge Iván Henao Melo, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Este video lo realizo en el marco del seminario de investigación con el objetivo de presentar mi pregunta de investigación. Vamos a empezar entonces por la introducción, empecemos por entender sobre el contexto. Yo soy docente de lenguaje en el grado décimo en un colegio oficial de Cali. Aquí lo que quiero mostrar es cómo llevé a cabo el proceso de formulación de mi pregunta de investigación. Es como que antes tenía una pregunta y luego la fui cambiando. Esto lo realicé a partir de unas lecturas. Se puede decir que al comienzo yo tenía una versión de un enfoque cuasi experimental, más orientado a medir efectos, y pasó a una formulación cualitativa centrada en comprender experiencias, significados y prácticas escolares asociadas con el uso de la inteligencia artificial en el área del lenguaje. Podría decir que lo que logré fue que se alineara mi pregunta con el contexto y el diseño metodológico. Vamos a mirar entonces ahora el contexto educativo. El problema de investigación surge en una institución educativa oficial de Cali, específicamente en el grado décimo y en el aula de lenguaje. Allí se observa que varios estudiantes usan la inteligencia artificial para resolver tareas mediante copia, reformulación automática o producción de respuestas completas. Muchas veces no tienen ningún tipo de lectura crítica, no hay citación y no hay elaboración propia. Este contexto ocurre además en un contexto de brecha digital. Hay acceso desigual a dispositivos y a conectividad. Y hay mediación docente inestable, es decir, que nosotros los docentes tampoco estamos preparados para asumir la inteligencia artificial en el aula. No hay un uso pedagógico realmente ni ético de las herramientas. Vamos a mirar entonces cuál fue la pregunta final que me surgió a partir de esto. La pregunta es, ¿cómo experimentan y significan los estudiantes de grado décimo de una institución educativa oficial de Cali el uso de la inteligencia artificial en las tareas de lenguaje, particularmente en relación con la lectura crítica, la citación, la autoría y la elaboración argumentativa? Yo creo que esta versión final se inscribe en un enfoque cualitativo, en un estudio de caso interpretativo, porque ya no busca medir el efecto de una intervención, sino comprender cómo los estudiantes viven, justifican y significan esas prácticas en su contexto escolar. Vamos a mirar entonces ahora los criterios de validación. Yo quiero empezar por decir que para lograr una pregunta precisa me basé en Elizondo Cortés y González Videgaray de 2021, que en su texto de limitación del problema y la pregunta de investigación muestran 5 preguntas preliminares, unas preguntas orientadoras que apoyan la definición final de una pregunta de investigación. Lo que hacen es preguntar, por ejemplo, si es apropiada para mí como investigador, para el campo, si estaba bien articulada, si es factible y si podría ser avalada académicamente. Lo que puedo decir al final en la validación de mi pregunta, yo puedo decir primero que es clara, porque está redactada de manera precisa y sin ambigüedades. Segundo, es pertinente porque responde a un problema educativo actual, visible en la secundaria y especialmente sensible en el área del lenguaje. Tercero, es viable porque está acotada en un contexto específico y puede desarrollarse en el marco de una investigación doctoral con acceso directo al campo. Cuarto, es original, ya que aporta una mirada situada sobre el uso de la inteligencia artificial en la escuela pública, más allá de enfoques generales. Y por último, es coherente, porque se articula con una lógica cualitativa orientada a comprender significados. Vamos a mirar entonces cuál es la conexión con el marco teórico y cuáles fueron las modificaciones realizadas. Yo siento que esta pregunta se conecta directamente con el marco teórico preliminar que yo he ido organizando en medio de lo que he podido avanzar en este doctorado, y en una tarea anterior lo que hicimos fue realizar la búsqueda de 3 artículos empíricos trabajados en los últimos 5 años. Lo que hicieron fue ayudarme a completar un poco esto del marco teórico, empezar con el marco teórico. Ejemplo, uno de los artículos reportó que el 62,9% de los estudiantes había usado las herramientas para parafrasear y que el 4,8% para escribir ensayos completos. En otro se encontró que el 32,9% de los estudiantes presentó trabajos generados por la inteligencia artificial y que el 70% no había ni recibido ninguna información o ninguna formación ética, lo que ocurre en mi institución educativa. Por último, otro trabajo mostró que el 76,5% usó la inteligencia artificial para mejorar la redacción, pero en ninguno de los casos llegó a niveles altos de buena redacción, sino que se quedaron en los bajos y en los medios. Entonces, yo lo que puedo decir es que estos hallazgos lo que muestran es que el problema no es simplemente tecnológico, sino también pedagógico, ético y formativo. Por eso, la principal mejora realizada fue pasar de una pregunta causal ligada a un diseño cuasi experimental a una pregunta interpretativa más consciente con el interés de comprender prácticas y significados. Entonces vamos ahora sí a mirar, para terminar, yo quiero decir que este ejercicio me permitió refinar la pregunta de investigación y fortalecer la coherencia entre problema, pregunta, marco teórico y diseño metodológico, y también me ayudó a reconocer la limitación inicial, que la primera formulación estaba más cerca de medir efectos en vez de comprender experiencias. Ahora yo puedo decir que la pregunta está más situada en el contexto real del aula, y bueno, espero que esto me sirva para seguir avanzando en mi investigación como estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Dejo aquí entonces las referencias, agradezco mucho a su atención y quedo atento si hay comentarios. Muchas gracias.